Luego, bueno, este es más surrealista todavía. Se decía, las materias primas caen, el precio del petróleo cae. Bueno, vamos a ver. Si las materias primas caen y el precio del petróleo cae, lo primero que hay que recordar es, mire, las materias primas, el índice CRB, llevan 4 años y medio cayendo. ¿De acuerdo? Eso punto número 1. Punto número 2. Esta caída de las materias primas, ¿a qué es debida? ¿Es debido a que en el mundo no se consumen materias primas? ¿Es esta la causa? ¿Es un tema de demanda? Pues no. Vuelvo atrás un segundo. El mundo creció el año 2012 al 3,40, el año 2013 al 3,30, el año 14 al 3,40. Este año la previsión es el 3,10. Son crecimientos muy buenos. Todo crecimiento por encima del 3% es espectacular para las empresas y, siendo un poco más puristas, todo crecimiento encima del 2,6% del mundo es excelente para las empresas. Ahora, hay una diferencia. El mundo sigue creciendo bien, previsión de los próximos años igual de bien que los años pasados, pero eso sí, hay una diferencia. Por ejemplo, hace unos años, números redondos, los países desarrollados crecían al 1 y los emergentes al 5, y ahora los desarrollados crecen al 2 y los emergentes al 4, ¿de acuerdo? Con lo cual es más estable siquiera. Ahora bien, volvamos aquí. Si hace todo este tiempo que están cayendo las materias primas, ¿qué pasa ahora en agosto de repente para que las materias primas sean un problema? Miren, si el PIB mundial está en máximos históricos, ¿qué lo está? El PIB mundial está ahora, el año pasado cerró un 36% por encima del PIB que había antes de la crisis del año 2007. PIB máximos históricos. Y este año, como crece un 3 y pico, máximos históricos de nuevo. Si el PIB mundial está en máximos históricos, evidentemente no es un problema de demanda. Entonces, si no es un problema de demanda, ¿por qué caen tanto las materias primas? Bien, ustedes recordarán, les he puesto solo estos 4 años. Antes de aquí, las materias primas estaban aquí abajo y subieron fuertemente. Cuando subieron tan fuertemente, ¿qué hicieron las empresas productoras de materias primas? Todas ampliaron capacidad, todas. Las que eran mineras ampliaron minas, hicieron de nuevas. Las que eran petroleras ampliaron pozos, hicieron de nuevos. Está el tema del fracking, que hoy no lo voy a comentar porque ya lo expliqué en su día aquí también. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema del mundo? El problema del mundo es que la demanda de materias primas crece así, en volumen, pero la oferta de materias primas ha crecido muchísimo más. Cada día se produce más petróleo del que se consume. Por ejemplo, una anécdota, se produce tanto petróleo más del que se consume, que están máximos, que no saben ni dónde ponerlo. Por ejemplo, hablamos con una empresa belga que se llama Euronap, que es una empresa que se dedica al transporte de... O sea, ustedes han visto los buques petroleros, estos que transportan petróleo. Esta empresa tiene 52 barcos que transporta petróleo. La mayoría de ellos son enormes, llevan unos 2 millones de barriles, y luego tienen uno muy grande que lleva 3 millones de barriles. Y en el mundo de estos de 3 millones hay 4. Pues, ¿saben qué nos dice la empresa? Bueno, primero, que están en máximo, están transportando petróleo en todos sitios, pero segundo nos dice, nos están pasando cosas que no nos pasaban. Por ejemplo, alguno de sus barcos lo tienen parado en el puerto, parado, y se lo pagan como si fuera un silo. Es decir, no saben dónde almacenarlo. Y lo tienen en el barco ahí y le ponen los 2 o los 3 millones ahí solo para almacenarlo. ¿De acuerdo? Entonces, el mundo tiene un enorme problema de sobrecapacidad de materias primas. Alguien dice, las materias primas han caído mucho, ¿vamos a invertir en materias primas? No, nosotros no. Primero, no tenemos materias primas desde hace muchísimo tiempo, ni empresas productoras de materias primas. ¿Por qué? Porque cuidado con los temas de sobrecapacidad. Cuando una industria ha hecho tanta capacidad excedente, tarda unos años en regularizarse. Con lo cual, a lo mejor, el gran momento para materias primas dentro de 2 años o 3 años, pero no hoy, ¿de acuerdo? Y si vamos al petróleo, que es un caso un poco aparte, decirles lo siguiente. ¿Dónde ha cotizado el petróleo históricamente? Miren, el petróleo ha cotizado entre un mínimo y un máximo. ¿Cuál es el máximo? Este es fácil. Lo que el mundo pueda pagar. ¿De acuerdo? Es como una empresa, ¿no? ¿A cuándo lo vendo? A lo máximo que el cliente que compra el agua la pueda pagar, ¿no? Entonces, el petróleo. ¿Cuál es este máximo? El máximo es aproximadamente un 4% del PIB. O sea, si la empresa, el mundo fuera una empresa y el PIB las ventas, el mundo puede pagar de sus ventas un 4% en factura de petróleo. Esto es el máximo. Este máximo estaríamos aquí, 110, 120, un poco donde estaba hace un tiempo. O sea, hemos estado unos años que el petróleo se ha pagado a lo máximo que el mundo podía pagar. Bien, esto es el máximo. ¿Y cuál es el mínimo? El mínimo es distinto. El mínimo
ha sido históricamente el coste marginal de los nuevos pozos. Me explicaré. Si Total, una petrolera, sus pozos los está explotando con un coste de $10 por barril, todos los que tiene, pero los nuevos, los que hace nuevos, le cuestan $30 por barril, los nuevos, el precio del petróleo no se ha situado nunca por debajo del coste de los nuevos, ¿de acuerdo? Para que todos fueran rentables. Estos son los máximos y mínimos. Ahora bien, ¿ahora dónde estamos? Cerca del mínimo. Estamos más cerca de los 30 y pico dólares que de los 100 y pico. Ahora bien, ¿qué pensamos ahí? Que el petróleo va a estar bajo tiempo. La otra vez que vine les hablé de Repsol, pero no voy a hablar hoy otra vez del tema. Pero el tema es el siguiente, fíjense bien. ¿Por qué Arabia Saudí, que tenemos el precio del petróleo bajando, por qué no para de producir y sigue produciendo? Yo les diría por 3 motivos. Primero, en el mundo más o menos se gastan cada día 9 millones de barriles. Ha aparecido un nuevo jugador en escena, que es el fracking, que la última vez lo expliqué con más profusión. El fracking, el shale oil, es la misma palabra. El fracking americano, que es una nueva técnica que ha permitido acceder a un petróleo que antes no estaba, no se podía acceder a él, está produciendo 5 millones de barriles cada día. Estos 5 millones no se lo esperaba nadie, absolutamente nadie. Nadie de las petroleras, nadie se esperaba que el fracking pudiera producir tanto. ¡Cuidado! Y solo está en Estados Unidos. Y fracking lo hay en todo el mundo. En España hay fracking, en Argentina hay fracking, en China hay fracking. El mundo está lleno de fracking, petróleo hay muchísimo. Entonces, lo que es curioso es decir, claro, hay algo en escena. El fracking es más caro de producción. El coste medio del fracking estaba en $60 por barril. Sabemos que está bajando. No hay estimaciones certeras, pero creemos que está más hoy en $58 que en 60. Entonces, ¿qué ocurre? Si el precio del petróleo está por encima de 60, se está promoviendo que haya más licencias de fracking y se haga más fracking. Hoy el fracking han parado las nuevas licencias. ¿Las han parado? ¿Han parado los antiguos? ¿Estos 5 millones de fracking los han parado? No. ¿Por qué? Sencillo. Si ustedes son una empresa del fracking que ha hecho una enorme inversión para producirlo, usted, si no produce, pierde dinero. Y si produce, aunque el precio esté en 50, pierde menos dinero que si no produce. Luego, los del fracking siguen produciendo. Pero cuidado, ¿qué pasaría si el precio del petróleo volviera a $120 por barril? Solo en Estados Unidos, el fracking, la estimación es que podría producir el doble, de 5 a 10 millones de barriles cada día. Pero cuidado, si estuviera a 120, en unos años tendríamos fracking en Europa, fracking en China, fracking en muchísimos otros sitios. Con lo cual, una de las 3 misiones objetivos de por qué, por ejemplo, los saudíes siguen produciendo tanto es lograr que como mínimo el fracking no se extienda en el mundo. Esto quiere decir que son sensibles a que el precio del petróleo esté en 40, en 50, pero por favor, que no suba mucho de 60. Bien. Segundo punto, muchas petroleras, cuando el petróleo estaba en 120, se le acababan sus pozos y decía, bueno, se me ha acabado mi pozo, voy a hacer otro nuevo. He descubierto uno en Australia, que entrará en funcionamiento el año 2016. Bien, como que las compañías de petróleo, las decisiones sobre si estos pozos nuevos que han descubierto las toman en tiempo, es decir, no porque el precio del petróleo esté un año bajo, van a dejar de hacer sus esquemas de producción. Ahora bien, si el precio del petróleo está 3 años bajo, sí. La segunda intención que tiene Arabia Saudí con esta enorme producción es lograr que las petroleras, una tras otra, vayan diciendo que esos nuevos pozos que estuvieron, digamos, publicitando, etcétera, etcétera, que vayan diciendo lo posponen. Mire, había dicho 2016, lo voy a hacer en 2018. Miren, había dicho 17, lo voy a hacer en 2020. Y lo están haciendo, ¿de acuerdo? Ese es otro segundo objetivo. Y luego hay un tercer objetivo, que quizás es un tema más de política, ¿no? Que es, bueno, ustedes saben, Arabia Saudí con Irán pues tienen diferencias, ¿no? importantes en cuanto a confesiones distintas. Y, por ejemplo, Arabia Saudí puede producir el petróleo barato, Irán también, pero cuidado, en esta guerra encubierta, digamos, Arabia Saudí-Irán, hay alguien que es vencedor. ¿Cuál es la diferencia entre Arabia Saudí e Irán? Las reservas de dinero. Arabia Saudí tiene muchas reservas de dinero y Irán no. Con lo cual, son guerras, además políticas, que pretenden un poco debilitar un poco a los países poco amigos, ¿no? Ahora bien, con todo este panorama, primero, ¿nos preocupa que los precios de las materias primas estén bajando? No. Si es por oferta, no. Es más, ¿al mundo le va mal? Miren,
Que las materias primas bajen va mal a los productores, a los países, va mal a Venezuela, va mal a Chile, va mal a Perú, pero no solo los emergentes, va mal a Canadá, va muy mal a Australia. O sea, todos estos países productores les perjudica. Bien. Y a las empresas, hombre, va mal a las mineras, va mal a las petroleras. Ahora bien, ¿al conjunto del mundo va bien o va mal? Para el conjunto del mundo, que la factura de petróleo y materias primas sea baja, impulsa los beneficios de las empresas en todo el mundo. Porque las empresas, sean las de aviones porque les cuesta más barato, la de transporte Norverde entre Sangle que les decía porque paga más barato, y todas las empresas porque les baja el transporte, les baja costes de producción, el conjunto empresarial es una grandísima noticia. Es más, y para los países, oiga, pues salvo los productores, tanto para el mundo logra bajar las materias primas, que decir que el PIB sube, ¿de acuerdo? Es positivo. Y para las empresas, pues positivo. Entonces, ¿alguien puede vender en un pico de estos, en un diente de sierra, porque las materias primas están cayendo? No. Es porque sustancialmente es bueno para el mercado.